Dios nos guíe en esta mañana. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia. Son nuevas cada mañana y nos alcanzan. Eres bueno y te damos gracias por esa benignidad que expresas hacia nuestras vidas, cómo nos alcanzas en misericordia, cómo nos alcanzas en amor. No porque seamos nosotros muy agradables a ti o porque alcancemos a darte algo de nuestra vida. Todo obedece al sacrificio de Cristo en la cruz, por medio del cual entonces sí somos aceptos delante de ti. No es en nuestras propias fuerzas, no es en nuestras propias acciones que logramos agradarte, sino es por Cristo nuestro Redentor. Y te damos gracias también por la obra de la cruz, por la obra de Cristo, a través de la cual somos salvados. Y por lo tanto, nuestras obras toman valor delante de ti, nuestras acciones toman valor delante de ti, solo por la unidad en Cristo. Te damos gracias por permitirnos estos espacios de aprendizaje, estos espacios donde podemos compartir como congregación y además seguir escudriñando tu palabra, donde hallamos vida eterna y fundamentos para nuestras almas. Te rogamos que nos ayudes, que nos orientes, que nos guíes, que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento, sensibilice nuestros corazones y podamos atender el llamado de tu palabra en estos detalles que ampliamos y sobre todo en estos escenarios de conocerte, de saber el tipo de Dios que creemos, que nos gobierna y que un día juzgará a todos. Hoy tenemos la oportunidad de conocerte desde esta perspectiva, desde la misericordia, desde la gracia. Y si no atendemos tu llamado, pues mañana te conoceremos desde tu justicia, desde tu santidad, desde tu juicio. Te rogamos que nos ayudes, que inquietes nuestras vidas y que podamos atender el llamado a honrarte, a glorificarte y a ser conscientes de tu grandeza y de tu poder. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, continuamos entonces hoy con nuestra clase de escuela bíblica sobre los atributos de Dios. Seguimos desarrollando esta temática y quería dar una precisión que la semana anterior de pronto quedó por ahí un poco en el aire sobre la omnisciencia de Dios, todo conocer de Dios, todo conocimiento de Dios, que aprendíamos que fortalece nuestras vidas y que al final se hicieron algunas observaciones al respecto y pudo haber quedado en el aire sobre la oración y sobre la persistencia de la oración, que quizá pudiésemos cambiar o doblegar el determinado consejo de Dios, que precisamente vamos a hablar de esto hoy. Entonces quería aclarar, una de nuestras hermanas me hizo esa sugerencia al final, de no dejar como en el aire que a pesar de la persistencia de la oración y esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo de la viuda y el juez, no hace referencia a que podamos torcer la voluntad de Dios. De ninguna manera. Clamamos y recibiremos respuesta de Dios. Un sí, un no, un espere. Y las tres conforme a su propósito. ¿De acuerdo? Y no estamos
ni siquiera un ápice de cerca de cambiar el propósito de Dios para nada. Entonces es bueno también tener esa claridad y ese equilibrio. Hoy vamos a tocar entonces el tema que se relaciona un poco sobre los decretos de Dios. Vamos a hablar sobre su definición, algunas características y algunas aplicaciones prácticas de esta doctrina. Vamos a ver sobre estos tres escenarios, esta temática de los decretos de Dios. Con relación a su definición, entonces, decimos que el decreto de Dios es su propósito o determinación con respecto a las cosas futuras. Y aquí, en este estilo de definiciones, y quiero hacer también la siguiente aclaración, estamos tomando como base para el desarrollo de esta temática el estudio ya realizado por Arthur Pink, para que lo tengan en cuenta. Ustedes lo tienen, algunos tienen el libro, resumen, en algún momento se estuvo regalando, y además algunos aspectos doctrinarios de la teología sistemática de Wayne Grudem, para que lo tengan en cuenta. Estamos utilizando ese recurso ya existente y hay definiciones y hay aspectos que estamos tratando acá que nos ayudan, que están allí escritos por estos dos escritores a quien debemos mencionar para indicar ese apoyo que recibimos de estos hombres que ya están en la presencia de Dios. Entonces, se determina sobre ese decreto de Dios como ese propósito o determinación, y es importante tener en cuenta que usamos el singular como definición y que vamos a ver en la escritura que hay referencias en singular para hablar sobre el decreto, porque es un solo acto de la mente infinita de Dios en realidad. Lo que pasa es que nuestra mente no es de ese nivel de la mente de Dios, y nuestra mente entiende como cada acto, cada situación, cada decreto de Dios como si fueran muchos decretos. Entonces por eso se utiliza para nuestro entendimiento de nuestra mente incapaz un título como los decretos de Dios. Entonces, para dar esa aclaración, se utiliza el plural los decretos, porque cuando hablamos de un decreto de Dios, hablamos de algo que Él ha determinado, y enseguida vamos a verlo soportado en la Escritura, y que el conjunto de eso para nuestra mente, a veces es un poco mejor comprenderlo como si fueran actos individuales. Entonces es importante aclararlo, es un solo decreto y simplemente la suma de todos esos eventos que empezamos a comprender, decretivos de Dios, simplemente nos llevan como a considerar el plural cuando hablamos de este tema y decimos los decretos de Dios. Sin embargo, es un solo propósito, es una sola determinación, es un solo acto de la mente infinita de Dios. Miremos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Tengo algunas las citas acá para aprovechar un poco el tiempo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Su propósito, su objetivo, su meta. Entonces vemos la palabra propósito. Y Efesios capítulo 3, versículo 11, también nos indica conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Propósito, determinación. Y entonces, cuando hablamos de un decreto de Dios, podemos decir también, dentro de todo este marco de su definición, que hace referencia a una palabra de Dios que hace algo que suceda. Entonces, cuando ya empezamos como a ir a este detalle sobre qué es un decreto de Dios, empieza nuestra mente como a acumular esos eventos y por eso se traslada a los decretos de Dios en plural. ¿Sí ven? Estamos hablando del propósito de Dios, del decreto de Dios, un acto sublime de la
mente infinita de Dios, un solo acto, que cuando empezamos a mirar lo que Dios va diciendo, y eso sucede conforme a cada decreto, cada palabra que Él expresa y sucede, entonces empezamos como a hacer esa sumatoria o esa acumulación de varias circunstancias. Estos decretos de Dios incluyen no solo eventos de la creación original, sino también existencia continuada de las cosas. Dios no solamente dijo al principio y eso sucedió, sino que da continuidad a la existencia. Incluso hay situaciones que todavía faltarían por cumplirse de lo que Dios ha dicho. Entonces, Dios dijo y se cumplió algo. Dios dijo y se está cumpliendo algo. Dios dijo y falta por cumplirse algo, que tiene que ver entonces con esas expresiones de la palabra de Dios que sí y solo sí tienen cumplimiento. Entonces empezamos a ver el alcance dentro de esta definición que tiene un decreto de Dios. Estricto cumplimiento, sin falta. Lo vimos desde el inicio de la creación, en el desarrollo de la historia y en la consumación de las cosas. Dios dijo, hágase la luz. ¿Y qué dice la Escritura? La luz fue hecha. Él emite una sentencia y es realizada y llevada a cabo esa sentencia. No queda como en el aire como puede ser que suceda. No, es. Está sucediendo o será en su momento, pero tiene un estricto cumplimiento. También con relación a su definición, vemos que en la Escritura menciona los decretos de Dios en muchos pasajes usando varios términos, que es lo que la Biblia ya nos indica, y por eso importante esa aclaración de la definición con referencia a ese uso singular, que para nuestra mente también es común utilizar el plural decretos de Dios. Entonces vemos la palabra decretos, por ejemplo, en el Salmo 2:7, dice el salmista, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Como dando esa autoridad, ese poder soberano a ese Dios creador que dice, yo publicaré el decreto. Y dice, Jehová me ha dicho. Es una palabra que expresa el Dios creador y se utiliza el nombre precisamente de Jehová, que es ese ser no creado, que habla ya de un atributo que estaremos viendo posteriormente, que es su aceidad, un ser autosuficiente, que no necesita de nada. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces vemos que la Biblia utiliza el término en algunos pasajes decreto sobre esa palabra que Dios ha expresado, pero también utiliza la palabra predestinación, que habla precisamente de unas acciones que Dios ha determinado desde su voluntad y que así se han de desarrollar y han de cumplirse. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esta palabra, que no vamos a ahondar en ella hoy, estaremos haciéndolo en otros estudios, habla de una forma de destinar previamente, desde su voluntad, desde un determinado propósito, y es redundante, una determinación y un propósito. Efesios capítulo 3, versículo 11, precisamente habla de, una vez más, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, que lo veíamos al inicio, y además se menciona incluso en algunas ocasiones en un paralelo progresivo. Y los judíos tenían una forma de escritura muy particular, no es común en nuestra literatura. Sin embargo, en la literatura hebrea sí es muy común utilizar un paralelismo progresivo para
redundar en algunos conceptos que quieren enfatizar. Esto es muy común en la escritura hebrea y de ahí precisamente es que el libro del Apocalipsis, por ejemplo, que tiene una escritura en ese sentido literario, ha sido tan complicado de ser atendido y ser comprendido en mejores términos y en un soporte bíblico más adecuado. Porque hay un paralelismo progresivo, es decir, se menciona un concepto y vuelve y se menciona de otra forma. Hemos mencionado ejemplos como en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 1 es la creación y Génesis capítulo 2 es la misma creación con unos detalles más precisos, más exactos de la primera parte descrita por Moisés. No son dos creaciones. Esto es tan importante tenerlo en cuenta en la forma literaria de los hebreos que tenemos posturas equivocadas por un mal entendimiento de esta forma de interpretación. Y tenemos teorías de esos dos capítulos impresionantes, como si hubiesen existido dos creaciones. Una creación en un tiempo que incluso se ha llamado preadámico, y salen unas teorías terribles, y una creación después de Adán. Eso no tiene nada que ver con la escritura. La Biblia menciona la creación en el capítulo 1 y la creación del capítulo 1 en el capítulo 2 más detalladamente. Eso es lo que está haciendo el escritor hebreo Moisés y que es muy común en los escritos judíos y cómo se expresaban ellos. María, cuando en su oración utiliza un paralelismo progresivo y habla de ese Dios al cual ella es su sierva y vuelve y reitera sobre ese Dios al cual ella es su esclava. Y está hablando de lo mismo, simplemente redunda y cambia los términos. Eso hace este escritor, Lucas, cuando dice a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, y está utilizando, mire, dos elementos que van a llegar a lo mismo. Lucas es el investigador, él plasma sobre unas expresiones de estos judíos, de estos hebreos, que están diciendo en medio de alguna manifestación, alguna predicación, Pedro, y tiene este estilo de forma de expresarse hebrea y hace ese ejercicio. Dice, a Cristo, está hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo, primer concepto, determinado consejo, o sea, que es un consejo que ya está definido desde tiempos antiguos. Y dice, y anticipado conocimiento de Dios. Y los dos nos están hablando de lo mismo, determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios. Prendiste y mataste por manos de inicuo crucificándoles. Está hablando de que la muerte de Cristo ya estaba planificada, ya estaba organizada, orquestada, coordinada por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Eso es una expresión paralela. Pablo menciona sobre también esos decretos de Dios, ese determinado consejo de Dios, como el misterio de su voluntad. Y utiliza aquí también en este pasaje dos elementos que en cierto sentido redundan, es repetitivo, pero con un pequeño adicional. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces hay un misterio en su voluntad, en su forma de decidir, voluntad que toma decisión, que decide. Y viene y le añade, según el beneplácito, y utiliza esta expresión o este concepto, que es bien interesante, que hace referencia a un buen querer, a un buen querer. O sea que quiere hacerlo, lo hace, pero es bueno. A eso hace referencia ese concepto beneplácito, hace referencia a un hacer algo que es bueno, un buen querer. Incluso algunas traducciones utilizan este mismo pasaje y dicen, descubriéndonos el misterio de su voluntad por el buen querer de su voluntad, según lo que se había propuesto en sí mismo. Y mire, está en un solo texto
ahondando en lo que estamos hablando nosotros de ese propósito de Dios que nace en su voluntad, no nace en lo externo, no está desde lo que Él está viendo, no está desde lo que Él está creando, está desde su voluntad. Y no solamente desde su voluntad, desde su buena voluntad, porque está hablando de su buen querer, su beneplácito, y según como Él lo ha propuesto. Otro elemento que utiliza Pablo finalmente es, que ya lo vimos, el pasaje de Efesios capítulo 3, versículo 11, que habla de su propósito eterno. Los decretos de Dios entonces, cuando hablamos en esos términos, son llamados sus consejos para significar también que son consumadamente sabios. Son consejos. Mire que utiliza también el concepto consejo eterno, determinado consejo, y se utiliza también el término voluntad para demostrar que Dios no está bajo ninguna sujeción, sino que actúa bajo su propio deseo. Entonces, consejo porque tiene una característica de sabiduría, voluntad porque tiene una característica de no sujeción a nada y no dependencia de nadie para actuar. Y por eso vemos ya en la unidad de estos dos conceptos que Pablo viene y la considera literalmente en uno de sus escritos a los Efesios. Por lo tanto, se dice que los decretos de Dios son el consejo porque es sabio, de su voluntad porque no está sometido a nada ni a nadie. Eso lo dice Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice, en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados. Y ve que se ancla, ya fuimos ordenados, fuimos coordinados para un destino previamente, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Bueno, pero aquí en la Reina Valera, ¿dónde está? Según el consejo de su voluntad. La palabra designio, que fue traducida en la Reina Valera de ese griego, también se traduce como consejo. Algunas traducciones incluso dicen, en él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, quien nos señaló desde antes el camino conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el consejo de su voluntad. Entonces, aquí la palabra designio habla de consejo, de sabiduría. Incluso la palabra griega indica bien particularmente la palabra no solamente consejo con S de aconsejar, sino consejo con C de convocación y de decisión en plural. Habla también esa palabra designio, habla de un consejo. Y por eso también vemos sobre ese momento, de ese determinado propósito de Dios como ese consejo intratrinitario, que eso es una enseñanza que no es muy común hoy en día, que habla de ese misterio de la triunidad de Dios, donde en esa pluralidad se tomó este propósito, esta determinación y esta voluntad en el ejercicio ya de su ejecución conforme a lo que Él ha querido. Y me parece particular que esa palabra designio contiene incluso ese concepto de un consejo hablando en términos de decisión plural. Muy bien, entonces vemos que la Escritura contiene varios aspectos importantes sobre los decretos de Dios. Si bien es cierto, encontramos el concepto de decreto muy particularmente en algunos términos, debemos asociarlo con estos aspectos que hemos visto como el consejo, el determinado propósito, el propósito eterno, que hablan de ese acto decretivo de Dios. Vamos a ver algunas características de esos decretos de Dios. En primer lugar, debemos decir que son eternos. Los decretos de Dios son eternos. Las Escrituras, por ejemplo, afirman que los creyentes fueron escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo.
y que incluso la gracia les fue dada desde ese entonces, hablando de la eternidad de los decretos de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 4, dice, según les escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Y qué era antes de la fundación del mundo? La eternidad. Algunos han utilizado el concepto de eternidad pasada y eso está en discusión porque pues eternidad es eternidad. No tiene pasado, no tiene presente, no tiene futuro. Para nuestra mente es complicadísimo comprender eso, ese movimiento del tiempo y el sin tiempo, porque Dios es eterno. Entonces algunos, para tratar un poquito como de darnos una claridad, hablan de una eternidad pasada, pero realmente es eternidad. Para nosotros hay una vigencia, hay una fecha de inicio, hay una fecha final, hablando de nuestro cuerpo, de nuestra parte corpórea. Para Dios no existe eso. Dios es eterno, Dios es, siempre es, o sea, no tiene principio, no tiene presente, no tiene fin. Entonces, según Él ya escogió a aquellos que son de Cristo antes de que este mundo fuera creado, desde la eternidad, para que fuésemos santos, si somos hallados en Cristo, y sin mancha delante de Él. Y además, Pablo dice, inspirado por Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Y aquí lo que hace Pablo, inspirado por Dios, es derribar nuestro ego, derribar nuestra forma de querer participar en la salvación y humillarnos a lo más bajo que puede haber de nuestra condición, porque no es por nuestras obras, no es por lo que nosotros podamos realizar que tenemos salvación. Él nos salva y nos llama conforme al llamamiento santo y no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, que el favor ese que no merecíamos, que es su gracia, favor no merecido, ya fue dado en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, antes de los tiempos de los siglos, antes de las edades de la humanidad. Entonces aquí vemos que ese determinado consejo de Dios es eterno. Los decretos de Dios son eternos. Pero además, los decretos de Dios son sabios. Los decretos de Dios son sabios y debemos mencionar que a pesar de que esto es otro atributo y recordamos aquí por eso la importancia de la primera clase que se tuvo sobre los atributos de Dios. Si ustedes notan, están entrelazados unos con otros. No se pueden desvincular. No es que Dios vaya y tome su sabiduría por un momento, no es que vaya y Dios tome su eternidad por un momento, como si fueran objetos externos o elementos externos de Dios, que lo aprendíamos con nuestro hermano Jeffrey. Al contrario, están entrelazados. ¿Se acuerdan de la gráfica que nuestro hermano nos enseñaba? De este teólogo que también es el que la usa, Wayne Grudem. Entonces vemos que están entrelazados los atributos de Dios, están unidos. Y lo vemos acá, la sabiduría se muestra en la selección de los mejores fines posibles y los medios más apropiados para cumplirlos. Por lo que conocemos de los decretos de Dios, es evidente que les corresponde esta característica de sabiduría. Claro, ¿qué podemos nosotros conocer? Por ejemplo, a nuestra vista, en cierta medida, sobre esa revelación general de Dios. Vemos allí, cuando revisamos y cuando profundizamos en algunos detalles de la creación, solamente hablando de esa revelación general que es la creación, encontramos gran sabiduría en lo que Dios determinó que fuesen las cosas.
Por ejemplo, nuestro sistema digestivo. Solamente si estudiamos sobre eso que se ve en las clases de escuela y de colegios, cómo funciona nuestro sistema digestivo tan sincronizadamente y tan perfectamente, decimos, qué sabio fue Dios tomar la decisión al crear al hombre en su cuerpo, cómo genera ese sistema que funcione de esa manera. Eso es su gran sabiduría. Esa decisión de Dios en la creación del hombre, por ejemplo, es de gran sabiduría. Entonces podemos determinar desde esos elementos la gran sabiduría de Dios en sus decisiones y en sus decretos, y podemos entonces juzgar por esa pequeña muestra lo que es desconocido para nosotros en este momento de Dios, por eso pequeño conocido. O sea que podemos nosotros también concluir esa sabiduría de Dios en cada detalle que vemos de la revelación general. Por eso el salmista decía, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios, y solamente entonces, dando nuestra mirada a la creación de Dios, comprendemos cómo fue tan sabio Dios en cada decisión que tomó en su creación. Y a pesar de que tenemos una creación corrupta y una creación que está bajo la maldición del pecado, no la conocimos en perfección, y aún así nos admiramos cuando profundizamos en el estudio de la misma. Nos admiramos. Y no nos queda más que decir, como Pablo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuando vemos tal detalle, tal precisión en la creación de Dios, no nos queda sino exaltar su sabiduría inescrutable. Además de que hay sabiduría en sus decretos, debemos mencionar también que son decretos libres. Cuando Dios dictó sus decretos, todo lo que Él ha dicho y que se ha cumplido, que se está cumpliendo y que falta por cumplirse, estaba solo, hablando de su singularidad. Cuando hablamos de que estaba solo, hablamos de que no hay ningún elemento creado que esté con Él. Hablamos de la singularidad de Dios. Porque recordemos que Dios tiene esos dos aspectos dentro de ese misterio de la Trinidad. Tiene su singularidad y tiene también una pluralidad en ese misterio de la Trinidad. Pero nos referimos a esto, que cuando Dios ha dictaminado sus decretos, están solo, no, sus determinaciones no fueron influidas por causa externa alguna. Él no se fijó en algo externo para determinar algo o decretar algo. Él lo decretó desde su voluntad. Era libre de decretar o dejar de hacerlo. O sea, Dios no necesitaba ver algo para decretarlo. Dios decretó porque así lo quiso hacer. Entonces es preciso atribuir esta libertad a aquel que es supremo, que es independiente, que es soberano en todas sus acciones. Dice Isaías, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Nadie. Job, cuando hace su argumentación de lo que está viviendo, pareciera hacer ese intento de recriminar en cierto sentido, incluso de aconsejar a Dios. Por lo menos tratar desde su perspectiva, dejar por sentado, mira, por ejemplo, estos son mis argumentos, Dios. Como si en cierta medida pudiera tener algo de razón. Y Dios le debe decir, listo, yo ya te he escuchado, ahora cíñete, vas a escucharme a mí.
Y si ustedes notan en la lectura del libro de Job, cómo empieza Dios a citar circunstancias que Job jamás podría haber estado ahí, ni ningún ser humano. ¿Dónde estuviste cuando creé la luna, todos los estrellas del firmamento? Y lo deja sin argumento. Y solo hablando de lo que él ha hecho decretivamente, de su palabra expresada y cómo él creó, solo con eso, no, estás equivocado. No me vas a poder aconsejar nunca, no estás a mi nivel nunca, a pesar de que supuestamente tenía algo de razón. Entonces viene Isaías y nos da esa indicación. No hay nadie que haya podido aconsejar a Dios jamás. Entonces son libres los decretos de Dios. Nadie influyó en los decretos de Dios. Él lo hizo, por eso se utiliza el concepto de voluntad, desde su voluntad. Adicionalmente, los decretos de Dios son absolutos e incondicionales. Y esto tiene que ver con esa libertad de los mismos, porque su ejecución no está supeditada a condición alguna que se pueda o no cumplir. O sea, Dios dice y se cumple. No hay nada que detenga su decreto. No hay nada que detenga su decreto. En todos los casos, y porque, mira, aquí se une algo importante de considerar sobre el decreto de Dios, que todavía lo hace más perfecto, y por eso hablamos de que sus decretos, sus designios son perfectos, sus propósitos son perfectos, y es que en todos los casos en los que Dios ha decretado un fin, ha decretado también los medios para ese fin. Y esto habla de su infinita sabiduría. Dios no solamente dice algo, voy a salvar a estas personas, que es su decreto de salvación, desde antes de la fundación del mundo, sino que además decreta también cómo los va a salvar y cómo ellos van a caminar, que hacen parte precisamente de esa salvación que tienen. Y por eso hablamos de medios de gracia para la salvación. No para alcanzarla, sino para demostrar que somos salvos. Entonces, Él decreta la salvación, pero también decretó ese medio para llegar a ese fin. Miremos lo que dice la Biblia al respecto, precisamente de este tema. Él decretó la salvación para sus elegidos. Decretó también obrar fe en ellos. Dice Pablo a los tesalonicenses: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, decreta la salvación, que es el fin, y además decreta el medio, que es la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces vemos aquí también su inmensa sabiduría con relación a el decreto, no solamente del fin, sino del medio para llegar a ese fin. Dice Isaías: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Pero esto no podría ser así si su consejo dependiese de alguna condición que pudiera dejar cumplirse. Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Él no depende de algo, de alguien, como si pudiésemos cambiar ese acto decretivo de Dios. Bueno, pero ¿y qué tal si ayunamos, por ejemplo, 41 días? Como un día más de los que están establecidos por el Señor Jesucristo, para ver si cambiamos algo del decreto. ¿Qué tal? Un día más de pronto pueda servir, y no funciona así. Podemos incluso postrarnos en granos de maíz, como algunos actos antiguos católicos romanos hacían
en actos penitenciarios, de actos de penitencia, y eso no cambiará el decreto de Dios. Ah, pero ¿cómo así? Mira que hay un pasaje en la Biblia donde hubo un rey que iba a morir y viene y clama a Dios y Dios le prolonga la vida. Pero es que ese prolongar la vida estaba en el decreto de Dios. Dios había decretado que ese personaje iba a tener una amonestación, una exhortación, iba a correr en arrepentimiento y Dios le iba a prolongar el tiempo. Así como en otros no hubo prórrogas de tiempo, a pesar de su clamor. Ejemplo, Cristo Jesús. En su humanidad, Cristo clama por esa copa de la ira. ¿Hubo siquiera algo de prórroga en ese acto que debía de acontecer? No. 3 veces oró al Padre, si fuere posible, aparte de mí esa copa, aún sabiendo él mismo que el determinado consejo de Dios desde la eternidad ya estaba listo y debía cumplirse. Humanamente se acerca al trono de la misericordia y dice, si es posible, aparte de mí esta copa, y adiciona lo siguiente, no se haga mi propósito, sino el que ya está establecido, tu propósito. Y la respuesta es, sí, se tiene que hacer ese propósito. No hay prórroga, no se puede extender el tiempo, no se puede cambiar, ya está, no hay opción. Es necesario beber esa copa de la ira. O sea, porque la ira de Dios está ahí y no puede ser de otra manera ejecutada, sino bebiendo de esa copa que caiga sobre Cristo para poder que en esa ira satisfecha en Cristo alcance a todos aquellos que vienen a Él y por lo tanto la ira de Dios desatada en Cristo ya no se desatará en aquellos que están en Cristo. Es la única manera, no hay otra opción. Por eso no hay otra opción más que la condenación eterna de aquel que no está en Cristo, porque esa ira está ahí. Y si Cristo no hubiese estado entonces bajo esa ira, nosotros no tenemos opción, porque alguien tiene que pagar el precio. La gracia tiene un precio muy grande. Para nosotros es favor no merecido, es un regalo, el don de la salvación que tiene un precio, que es la muerte de Cristo en la cruz. Alguien tiene que pagar. Si no estamos en Cristo, pagaremos por la eternidad. Si estamos en Cristo, ya Él pagó. Entonces, es conforme a su voluntad. Y no solamente entonces nos ha salvado, sino que también ha decretado la manera, el medio, la forma de esa salvación. Por eso recordamos este pasaje, que tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito de que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad, el consejo de su voluntad. Y a pesar de ver y considerar ya algunos aspectos aplicativos en nuestras vidas cuando recorremos estos textos y estos conceptos, miremos algunos elementos adicionales como aplicaciones. Por ejemplo, negar los decretos de Dios sería aceptar un mundo y todo lo que con él se relaciona regulado por un accidente, sin designio, o por un destino ciego. Y esta postura fue muy común en tiempos antiguos. De ahí viene, se habla de un concepto deísta. Es decir, como que hay una creación ahí que se va desarrollando como sola, pero que no hay nadie al frente en control. Y no es así. Cuando hablamos de los decretos de Dios,
hace referencia también a que hay un orden establecido, que hay un control en el desarrollo de la historia, que cuando hablamos de ese desarrollo hablamos de esa conceptualización de la providencia de Dios, de esa ejecución de esos decretos, que es la providencia de Dios. Entonces, negar los decretos de Dios, negar ese consejo eterno de Dios, ese determinado propósito, es señalar un mundo accidental, un mundo que no tiene rumbo alguno, ni control alguno. Obviamente, sí lo vemos en crisis, lo vemos desordenado en el sentido de que al estar alejado de Dios no hay orden, en declive, en una degradación constante y cada vez mayor. Hay más maldad cada día, más degradación, más perversidad, sí. Sin embargo, todo eso está bajo el control de Dios y vamos siendo guiados bajo el determinado consejo de Dios. A pesar de la maldad, debemos aclarar que esto no hace a Dios autor del pecado. El hombre es responsable de sus actos, suya es la maldad, suya es la iniquidad, no de Dios. Sin embargo, Dios está al control absoluto de todo. Incluso muchas veces utiliza eso malo para su propia gloria. Si nosotros negamos los decretos de Dios, ¿qué paz, qué seguridad, qué consuelo habría para nuestros corazones y mentes? Ninguno. ¿En qué refugio habría? ¿A dónde nos acogeríamos nosotros a la hora de una necesidad o a la hora de una prueba si no tuviésemos esta claridad decretiva de Dios, que realmente Dios tiene todo bajo control y que todo está en su plan eterno? Todo, cada circunstancia de nuestras vidas, cada evento de nuestras vidas. Somos responsables y tenemos consecuencias de nuestros actos. Y sin embargo, está dentro de lo que Dios ha decretado desde antes de la fundación del mundo. Si no consideramos esta doctrina o este atributo de Dios, de sus decretos, de su consejo eterno, realmente no tendremos ningún tipo de consuelo. Y miremos el consuelo que tuvo Cristo incluso a orar en el momento más difícil de su humanidad, que saber que es la voluntad perfecta de Dios. Hágase tu voluntad, es buena. En ese momento no es tan buena para el que la está padeciendo, pero es buena porque Dios conoce el fin. Y hoy Cristo es el centro de la adoración, es quien lleva la gran victoria y la llevará por la eternidad, a pesar de ese momento tan turbulento, tan angustioso, tan terrible, que estaba simplemente en ejecución de la voluntad buena y perfecta del consejo eterno de redención. Miremos el final. Hoy, mañana y siempre, dice la Escritura, que toda lengua confesará que Jesucristo es Kyrios, nuestro amo, nuestro Señor, aún desde el infierno. En el momento de la prueba, claro, lágrimas, dolor, mucho dolor, pero es la voluntad de Dios padecer eso. El final, vemos entonces al Cristo como el gran vencedor. Y nosotros, cuando comenzamos a dimensionar con la ayuda precisamente del Espíritu Santo, qué es la salvación, empezamos a ver nuestros pasajes de la vida difíciles, cada vez más menores, porque vemos el final. ¿Cuál? Estar con Cristo para siempre. Esa es la esperanza del cristiano, estar con Cristo para siempre, y lo de acá será cada vez más pasajero. Por eso vemos a los creyentes del primer siglo dispuestos a morir por Cristo. No nos importa que nos van a perseguir, que nos están matando, que aquí estamos. No vamos a parar de predicar a Cristo. Pero van a morir. Está bien,
padeceremos por un momento, atravesaremos ese río difícil de la muerte, pero sabemos que Cristo está esperándonos y estaremos con Él para siempre. Y Esteban, muriendo, abre sus ojos y mira, ¿y ve a quién? A Cristo. A Cristo. Y por eso lo único que le queda es recordar a estos que se quedan acá, siguiendo las mismas palabras de Cristo en la cruz: perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, estoy cumpliendo el propósito eterno. Entonces no habría seguridad si nosotros no pudiéramos considerar este elemento de Dios. Todo lo que Dios ha decretado se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá sin falta. Todo, todo. Pregunta: ¿podemos decretar? Bajo esa conceptualización que hemos visto sobre la sabiduría de Dios, sobre la libertad de Dios, sobre su eternidad, todo lo que Dios ha dicho se ha hecho, se está haciendo y se hará. ¿Podemos nosotros decretar en ese sentido? Nunca. En esa línea: pero yo soy hijo del rey, pero Dios me dio autoridad, porque Él dice que te daré autoridad para hollar serpientes. Eso no habla de un acto decretivo. Estamos unidos a Cristo y tenemos autoridad por Cristo, y dice que Él ha sujetado todas las cosas bajo los pies de su iglesia. Y eso no quiere decir que podamos tener esta cualidad decretiva. ¿Acaso lo que tú dices o lo que yo digo se cumple siempre? ¿Se está cumpliendo o se cumplirá? Eso no aplica. Para que muchos hoy en día vengan a salir con esta conceptualización. Es más, si vemos desde ya un concepto, digámoslo así, en términos legales, ya terrenales, un decreto se establece como una orden en términos de autoridad para ser declarada legal. Es decir, al final del decreto dice: léase y cúmplase. Que lo hacen las autoridades, eso lo hace un gobernante. Por decreto puede emitir una orden y se debe cumplir esa orden. Entonces, dentro incluso de este concepto, ¿podemos nosotros decretar? Ni siquiera estamos en un nivel de ese estilo autoritario, por decirlo así. O usted dice algo en la oración y eso queda con sello que se tiene que cumplir. Por esta enseñanza equivocada y por este no entendimiento de estos aspectos de quién es Dios, porque todo es lamentablemente derivado de la ignorancia de quién es Dios, muchos están decepcionados de Dios. Muchos están tristes, deprimidos, porque lo que les enseñaron de que decreta, declara y todo este rollo de que vas a recibir lo que dices, lo que visualizas y lo decretas, después lo vas a recibir y no lo reciben, está frustrado, se siente engañado. Y dice, peor aún, Dios ha mentido. Y Dios no ha mentido esta cantidad de personas ignorantes de la palabra de Dios. Dios no ha mentido. Es que Dios nunca enseñó sobre eso. Entonces, ni siquiera desde este alcance pudiéramos decir que podemos decretar. No somos alcaldes, no somos en una posición gubernamental, gobernante, presidente, que quien puede emitir un decreto. Entonces, no podemos decretar. Finalmente, lo que nos queda a nosotros es alabanza y gratitud hacia Dios por sus decretos, porque por ellos sabemos que a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan para bien a los que a su propósito son llamados. Y no estoy citando Romanos, porque Romanos dice a los que aman a Dios. No, a los que Dios ama, Dios todo ayuda para su bien. Incluso aún al pecador, Dios ayuda bondadosamente. El sol es ejemplo de eso. Sale para el justo, sale para el injusto. Y Dios es bueno aún para con el
impío. Cuánto más cuando ama de manera especial a su creación, a sus criaturas, todo lo que sucede alrededor de ellas les ayuda para bien. Esto nos lleva solo a decir que a Dios sea la gloria, que a Dios sea la gloria. Hemos visto entonces ya sobre ese Dios todopoderoso, bueno, ahí no se ve, hay que cambiar porque no se ve el amarillito resaltado. Hemos visto la simplicidad de Dios, hemos visto la omnisciencia de Dios y hemos visto los decretos de Dios. Simplemente ahondando y para algunos retomando estos conceptos sobre quién es Dios. Y el hecho de no tener estas aclaraciones nos va a hacer orar incorrectamente, leer la Biblia incorrectamente, actuar incorrectamente, porque ni siquiera vamos a conocer al Dios que decimos creer. Y es terrible. Eso nos ayuda entonces a un conocimiento de nuestro Dios. Vamos a orar y vamos a tener algunas observaciones o algunas preguntas al respecto. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana por tus palabras que son alimento para nuestra alma, son aspectos que ayudan a nuestro caminar y que a su vez son aspectos que demuestran nuestra condición débil, condición pobre delante de ti, ante tu perfección. Realmente somos humillados por tu palabra permanentemente, llevándonos a reconocer nuestra necesidad de ti cada día, a darte la gloria, a honrarte y a estar sujetos, sometidos cada día a tu palabra. Esto nos demuestra, nos indica que realmente debemos estar muy agradecidos por tu misericordia, por tu favor. Quizá en este momento hubiésemos estado en otros lugares, en otras circunstancias, o quizá en una eternidad sin ti. Sin embargo, según tu buen querer, has permitido que nosotros estemos hoy acá atendiendo estas enseñanzas, congregándonos, orando. Es por tu misericordia. Y aún así hallamos en esto gran responsabilidad. Porque un día terminará nuestra respiración en esta tierra y estaremos delante de ti. Si en nuestra evaluación y nuestro examen constante estamos unidos a Cristo, estaremos contigo para siempre, y si no, estaremos alejados de ti para siempre. También es un llamado a nuestra responsabilidad, a nuestra evaluación y a nuestro examen permanente delante de ti. Gracias por tu determinado consejo. Gracias porque en él estuvimos nosotros, por tu bondad, por tu misericordia. Así lo quisiste y no nos queda sino darte gracias. Por Cristo, nuestro Redentor. Amén y amén.